Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi y en esta ocasión vamos a hablar del método de investigación en la escena del crimen y las técnicas de observación. Es decir, cómo puedo analizar un caso que se me presente en particular. Para lo cual te voy a enseñar una escena del crimen. Vamos a empezar con métodos de investigación, vamos a pasar a técnicas de observación y entonces vamos a llegar a un planteamiento del problema de cómo observaríamos cierta escena del crimen. Si esto te interesa, pues sígueme. Empezamos entonces. Tienes que considerar que como expertos en ciencias penales, como expertos, como peritos que van a ser solicitados para tratar de esclarecer en base a su opinión, a su juicio, un hecho presuntuoso sobre el tema penal o sobre cualquier otro tema, necesitamos ser sumamente eficaces. Es decir, en nuestra rama necesitamos ser muy efectivos y entonces ir siempre a criterios científicos. Por ende, no nos podemos dejar llevar por la cuestión de la subjetividad. Sin embargo, como dijera Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones. Y entonces por eso nos sirve un método de investigación que justifique nuestra manera de abordar al lugar y de explorar el lugar, y técnicas de observación que avalen estas prácticas. Fíjate, y hablando de la subjetividad y de las interpretaciones, te voy a pedir que te imagines una crucifixión. Imagínate una crucifixión, la primera que se te venga a la mente. Fíjate. ¿Fue acaso de esta manera? ¿Tu crucifixión se parece a esta? ¿O bien tu crucifixión se parece a esta otra? Podríamos decir que ambas son crucifixiones y sin embargo tendríamos que ver ahí que hay un ejercicio de interpretación y entonces un ejercicio de abstracción que depende solamente del artista. En este caso nosotros como peritos somos artistas del análisis crítico de la escena del crimen, pero necesitamos bases científicas y por ende un método. Recuerda que la criminalística se basa puntualmente en el método científico, pero después tiene pautas para decir cómo hacer su trabajo. Por ejemplo, y de aquí partimos, por atención en esto, métodos de investigación. En el método de investigación de la criminalística vamos a considerar 5 pasos. Por supuesto, paréntesis, va a haber métodos inductivo, deductivo, científico, analógico, causístico, pero eso es otra cosa. Lo que tenemos aquí es la cuestión del método de investigación de la escena del crimen. 5 pasos. El primero, la protección del lugar. Sumamente importante llegar, quitar a todos los curiosos, limpiar el lugar en cuanto a que no haya gente que nos estorbe ni otros elementos, y entonces sí, acordonar el área con todo lo que tengas a tu alcance. Si tienes un pedazo de tronco, ponlo. La condición es que la gente vea y sepa, aquellos extraños a la escena, que no pueden pasar, y entonces sí, lo delimitemos. Siguiente, la observación. Tienes que limitar el área y ahora sí empiezas a observar. Ojo, no es ver ni mirar, es observar, es decir, hacer una lectura a partir de la vista, donde tú aplicarías casi tus 5 sentidos y además tus criterios de información que tenías preestablecidos antes. Como lo vimos en los principios de la criminalística que propusimos nosotros, no podrías dar las cosas por hecho sin saber. Antes de ver hay que saber. Siguiente punto, la fijación. Y esto es sumamente importante porque lo que nosotros debemos hacer es dejar el lugar de tal manera que podamos volver a su análisis una y otra vez sin tener que regresar a la escena. ¿Cómo se hace esto? Hay muchos tipos de fijación. Por ejemplo, la fijación escrita, la fijación oral, que sería por medio de una grabación, o la fijación fotográfica, además de la filmográfica. Tú tienes que tener de tal manera toda la recabación del lugar como si tú pudieras regresar a él sin tener que asistir físicamente. Es decir, que a partir de las fotos, por ejemplo, tú tengas el lugar a la mano. La siguiente es la colección de indicios. Y entonces aquí tú ya protegiste el lugar, ya lo observaste, hiciste una fijación y entonces tienes que trazar una ruta para coleccionar los indicios. Normalmente se parte, cuando es un homicidio, del centro que es el cadáver como el más importante, o se busca un punto concéntrico del área, y entonces a partir de ahí empezamos con lo que son técnicas de observación y que podríamos relacionar como técnicas de recolección. Y entonces sí, lo que hacemos es que en la fijación ponemos números, numerales, los describimos porque es una fijación escrita, los fotografiamos,
los grabamos y ahora sí empezamos a recolectar en orden. Aquí es donde levantamos, por ejemplo, tanto las evidencias como los cadáveres, y entonces sí, llegamos al quinto punto, el suministro al laboratorio. ¿Cuál es el suministro al laboratorio? Es justamente donde se va a dar esta cuestión de la cadena de custodia, es decir, cómo vamos a proteger nuestros indicios hasta que sean ejecutados o sean llevados a un juicio y entonces hayan servido tanto como prueba o como evidencia. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es procurar que nuestros indicios se mantengan intactos en lo más posible. Y para eso es necesario tener buenos elementos que protejan nuestros indicios para que nosotros se los demos a alguien más, además de los formatos. Los formatos van a decir de quién va, para quién va y a quién se lo hemos dado. Y entonces nos van a marcar todo el camino que ha recorrido nuestros indicios y entonces ahí veríamos las responsabilidades. La cadena de custodia es prácticamente la protección de los indicios desde su hallazgo, su recolección, su examinación hasta su uso en algún juicio. Esos serían, digamos, los 5 métodos de investigar, los 5 pasos en el método de investigación de una escena del crimen: protección, observación, fijación, colección de indicios y suministro al laboratorio, ¿vale? Ahora, dentro de estos 5 pasos te hablé de observación y entonces nosotros para observar tenemos muchas técnicas en particular. Por ejemplo, la primera es muy sencilla, es de barras. Tienes un cuadro y lo que vas a hacer simplemente es colocarte con distintas personas y van a empezar a barrer el lugar, todos de manera junta. Esto se llama un barrido lineal. Supongamos que estas son las personas, las ponemos todas de un punto y mira, esto sería un barrido. ¿Cómo se vuelve esta técnica de observación de líneas o barras? ¿Cómo se vuelve una criba? Porque haces esto y lo que sigue es hacer esto sobre la misma área. Y entonces, si te das cuenta, hicimos como una especie de red. Empezamos así, terminamos así. Barrimos un lugar completo. El siguiente sería, por ejemplo, la técnica de espiral. Lo que haces es llegar al lugar, observas y entonces empiezas a hacer esta especie de círculo de afuera hacia adentro hasta llegar al centro y luego puedes partir otra vez del centro hacia afuera. Entonces tenemos como que inductivo o deductivo, la manera de ver el área que sería como una espiral. La siguiente técnica es como una estrella. Entonces tenemos un cuadrante, un cuadro, un área delimitada y lo que empezamos es partir del centro hacia afuera, 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 hasta llegar otra vez al centro y lo puedes hacer al otro lado igual. La idea es como ir, buscar todo y analizarlo todo perfectamente. El abanico. Tú llegas a la escena, por ejemplo, esta servilleta, llegas a la escena y llegas aquí y entonces lo que vas a empezar a hacer es ver de esta manera. Haces un recorrido como si fuera un abanico. Y entonces aquí el movimiento que prevalece es hacer esto. Llegas al lugar y haces esto. Esto sería como barrer la escena observando en abanico. Puede ser de un lado de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El chiste es observar todo el lugar. Y luego tenemos uno que nos sugieren que se llama de punto a punto. Una vez que seleccionamos ciertos indicios, vamos de la entrada o de que pusimos como punto de partida a un indicio, a otro indicio, a otro indicio, a otro indicio y a otro indicio. Pero esto, ojo, sirve mucho más para la recolección de los mismos. ¿Cuál es el tema aquí? Y en las técnicas de investigación, nosotros lo que tenemos que comprobar es que no dejamos nada aislado, no omitimos observar ni una de las partes. Y entonces nosotros, a partir del método de investigación y las técnicas de observación, es que justificamos nuestra práctica. A todo esto, y ahora sí, ¿cómo demonios lo aplicaríamos a una escena del crimen como las que te presenté, en un caso de una crucifixión? Si tú quieres ver puntualmente, y esto recuerda que este es el objetivo de The Sherlock's Blog, poder meter los temas de las ciencias penales en cuestiones de literatura, y entonces a partir de la literatura, del arte, del cine, de las series, sacar los temas que nos involucran a nosotros como especialistas penales. Y yo encontré este pequeño libro de acá. Se llama El Evangelio según Jesucristo. Y lo que tú vas a encontrar en las primeras páginas es precisamente la escena del crimen. Guarda. ¿Te das cuenta? Esta es, digamos, la crucifixión. ¿Qué es la cuestión acá?
Saramago, premio Nobel de Literatura, lo que hizo fue formular un esquema de estrella para analizar su texto, es decir, para describir su texto de manera perfecta, te diría yo. Por supuesto, él es premio Nobel de Literatura, así que tendríamos que tener cuidado. Lo que nos diría, por ejemplo, un tipo como Edgar Allan Poe a través de Auguste Dupin es que deberíamos tener la suficiente perspicacia para poder romper los esquemas. Y entonces, si tú me dijeras que tú quieres analizar este caso por cuadrantes, y es algo que no te mencioné, cuando tú llegas a un área muy grande, lo que puedes hacer es simplemente partir en cuadrantes el cuadro y entonces aplicar una técnica en particular a cada escena del crimen. Es decir, a cada segmento tú le aplicas una escena. Pero lo que él nos dice es: salte del esquema. No te quedes en un esquema rígido, fijo. Tienes que ver un poquito más y adaptar la teoría a tu uso. No forzarla, pero que ella te sirva a ti y no tú a ella. Yo te invito a que hagas la lectura de Saramago para que te des cuenta de cómo describió todas estas minucias, cómo él hizo para presentarnos este cuadro en 15 cuartillas, y además cómo hace la relación entre principios de criminalística, de indagación, técnicas de observación y por supuesto el método de investigación de un lugar o una escena del crimen. No lo vamos a ver en Saramago, pero sí la manera en la que hace una fijación escrita, y esto es un ejemplo excelente. Yo te invito a que lo leas. Te voy a dejar escaneado el texto, que sería como el capítulo 1 del Evangelio según Jesucristo de José Saramago, para que lo puedas leer. Pero ante todo, aquí está la pregunta: ¿dónde está el diablo? Saramago nos va a pintar una escena en donde el diablo yace escondido y tendríamos que buscarlo, y he aquí el reto de hoy. ¿Podrías encontrar al diablo? Bien, cerramos el tema entonces. Hablamos del método de investigación de una escena de crimen y consideramos 5 pasos: protección, observación, fijación, colección de indicios y suministro al laboratorio. Dentro de ellos hablamos que hay la recolección de indicios y la observación. Entonces, ojo aquí, estos tienen que ser justificados mediante técnicas de observación. El de observación del lugar, para hacer el examen del lugar, y el de recolección de indicios para hacerlo de manera sistemática. ¿Cuáles son las técnicas que vimos? Líneas o franjas que se pueden volver cribas, espiral, estrella, abanico y de punto a punto. Por supuesto, recuerda, yo estoy utilizando estas, bibliografías. Este es un compendio de criminalística de Rafael Moreno González, que también te voy a citar aquí abajo, y el que sigue es uno que tenemos que leer, al menos en México, por obligación. Criminalística 3, Montiel Sosa, edición 2. Aquí viene mucho la cuestión de la técnica en criminalística y la aplicación adecuada. Así que bueno, esto fue The Sherlock's Blog. Yo soy el profesor Panchi. No te dejes llevar solamente por las cuestiones subjetivas. Como diría Nietzsche, no hay hecho, solo interpretaciones. Así que haz tus interpretaciones de la mejor manera. Si tienes dudas, comentarios, o llegas más temprano a la clase, o me escribes por aquí abajo, y entonces sí, estamos en contacto. Yo soy el profesor Panchi. Esto fue The Sherlock's Blog. Nos vemos en la siguiente. Chao.